La ley de nuestro Dios está puesta en nuestro corazón, grabada, escrita allí. No está en tablas de piedra o externo a nosotros, porque lo que Dios quiere es que nosotros la comprendamos adentro. Esto es lo que dice Jesús, Mateo 5, 17 al 20. No he venido a abolir la ley ni los profetas, no quiero cambiarle ni una i. Lo que yo quiero que entendamos, lo dice el Señor, es que es una necesidad de una ley mayor, de una ley que salga desde el corazón, que nazca del conocimiento de Dios. Pero digamos la verdad, no es nada nuevo. No se lo inventó Jesús. Por eso estaba diciendo, no quiero cambiar ni una i, ni de la ley, ni de los profetas, porque precisamente la misma ley y los profetas lo repetían. Veámoslo. O sea, demos un pasón sobre qué era lo que decían acerca de la ley. Cuando nosotros miramos Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, dice el Señor: esta es una nueva ley que pactaré con el pueblo de Israel. Oráculo del Señor, o sea, es mi palabra, pónganle atención. Yo voy a hacer una ley que se grabará en el corazón, que se escribirá en el corazón. A partir de ese momento nadie tendrá que enseñarle a los otros, mira, conoce a nuestro Dios, porque es que estará adentro. La ley nace desde el corazón del hombre, porque es allí donde nosotros sentimos que las cosas que hacemos mal no funcionan. Pero vámonos a Deuteronomio, a la Torá, la que habla de la ley. El Deuteronomio en el capítulo 30 nos dice, versículos 11 al 15, la ley va a ser muy fácil para ustedes, no va a ser difícil de cumplir, porque la tendrán tan cerca, estará en su corazón, en su boca, mejor dicho, será algo que es de ustedes. No tienen que ir al cielo para decir, ¿quién nos va a bajar del cielo la ley para poderla cumplir? No tienen que atravesar el mar, o sea, decir, ¿quién puede ir allá para podernosla traer y que nosotros la cumplamos? No, porque la ley estará en sus corazones. Y dice en el versículo 15, mira, hoy pongo ante ti dos caminos, el bien y el mal. Pero hay un texto de los profetas Isaías en el capítulo 54 que el versículo 13 dice bellamente, es el mismo Señor el que le enseñará a sus hijos de qué se trata la ley para que ellos sean dichosos. ¿Qué tanto queremos saber de Dios? O más, ¿qué tanto queremos conocerlo internamente para que nosotros distingamos entre el bien y el mal? Para que escojamos el camino de la vida o el camino de la muerte. Él está dentro de ti y te susurra al oído para que cumplas su ley. Los fariseos y los letrados lo que buscaban era seguir rigurosamente la ley. Y en ese seguir rigurosamente la ley, lo que hacían era descuidar el amor y la justicia. Jesús nos enseñó, si vuestra justicia no es mayor que la de los letrados y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Jesús vino a ser superior a la ley que tenemos nosotros. Vino a superar toda esa ley y todas esas normas. Cuando uno busca la voluntad de Dios, va más allá de lo que pretende la ley, para caminar a ese mundo más humano que busca a Dios. Lo importante no son los hombres que siguen las leyes, sino los que buscan parecerse a Él. Una vez Jesús en la sinagoga, estando allá, vio un hombre afuera que era paralítico de la mano y lo invitó a entrar al centro de la sinagoga.
en el centro, porque ahí es donde está el corazón de Dios. O sea, el hombre está en el centro del corazón de Dios. Lo que pretendía Jesús era ese día sábado darles una lección, enseñarles que el amor de Dios está sobre la justicia, sobre la norma. Él, ese día, lo que hizo fue curarle la mano al paralítico el día sábado. Pero más que curarle la mano al paralítico, lo que pretendía era curar a esa asamblea que estaba ahí. Porque para esa asamblea siempre estaba la norma sobre el hombre. Y Jesús no es así. Siempre el hombre está sobre la norma, porque el hombre está en el centro del corazón de Dios. Mateo en estos pocos versículos va a plantear un problema importante para él. Recordemos que Mateo es una comunidad que se establece en Antioquía después de los años 70, cuando empieza la gran persecución, o que después de la destrucción del templo, pues los judíos empiezan a perseguir de manera más cruenta a los cristianos. Ellos establecen ahí una comunidad que debe ser testimonio, que la ley para ellos debe estar muy cerca, como lo hemos dicho, de sus corazones y sobre todo de su manera de ser, para que sean testimonio ante los demás. Pero además tenemos que plantear un problema histórico, porque dentro de la primitiva comunidad cristiana vemos una diferencia grande entre el cumplimiento estricto de la ley, como lo decían los judíos, y otros que hablaban del cumplimiento de la ley desde Jesucristo. ¿De qué estoy hablando? Un problema que lo planteó San Pablo. Lo vemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos del 1 al 14. El problema es sencillo. Estaban, entre comillas, digámoslo así, o algunos grupos estaban exigiéndole a las personas que venían del paganismo que se debían circuncidar. Quiere decir, debían cumplir con toda la ley judía para poder entrar en el cristianismo. Pablo no lo entendía de esa manera. Pablo lo entendía, no puede ser eso. Si Jesús ha venido a darle un sentido completo, pleno a la ley, en él comprendemos que no hay necesidad de la circuncisión. Pues en realidad fue un tema complejo, tan complejo que llegó hasta provocar en la iglesia el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que lo hemos planteado en el capítulo 15 de los Hechos. Dice Pablo que se reunió con las cabezas de la iglesia, con Pedro, con Juan y con Santiago el mayor. Aquel apóstol que está tan dentro de mi corazón, pues era mucho más exigente, digamos judaizante. Entonces había una parte que tenía que ver con todo lo que estaba cercano a Jerusalén, al templo, a su ley, y había otra parte que se había alejado un poco de eso, pero sobre todo porque lo central era Jesús, su muerte en la cruz, su vida. La manera como él entendía la ley lo hacía definitivamente nuevas las cosas. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque muchos de nosotros a veces somos tan pegados a la ley que no comprendemos el hecho de que la ley debe salir desde el corazón. Debe ser matizada por la misericordia, debe ser matizada por la compasión y la manera de actuar de nuestro Padre. A veces nosotros nos volvemos tan rigurosos y definitivamente la ley, por la ley, no salva al hombre.
Pablo hace algo que me llama la atención. Para Pablo, la libertad que Jesús le da, él, que era enceguecido por la ley, recibe esa revelación directamente de Jesús y se hace libre, libre de la ley, libre desde la conciencia que Jesús es el centro, que tiene sentido todo desde Jesús. Por eso es que vemos tantas cosas que después el Evangelio de Marcos no tendrá en cuenta, según lo vemos en Mateo. O sea, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 2, 23 al 28, cuando Jesús tiene que defender a sus discípulos porque sus contradictores les están diciendo, ¿por qué tus discípulos cosechan o cogen espigas de trigo en sábado? Eso está prohibido. Pero es que Jesús entiende la ley como el centro de la posibilidad de bendición y realización del hombre. No lo entendían así los judíos. Y Pablo, que era partidario de esa ley, se hace libre por Jesús. Pero, ¿qué pasa? 30 años, 40 años después, cuando escribe Mateo. Hay que manejar esta situación entre la libertad y lo legal, lo que deben cumplir los cristianos. Yo no sé si ustedes han escuchado, porque pues algunas personas de pronto no, por no tener la cercanía de nuestro lenguaje, pero a veces dicen el que peca y reza empata. Y no es verdad. Para Mateo no es verdad. Para Mateo, las personas tienen que tener una unidad entre lo que piensan, lo que sienten de manera religiosa y su comportamiento, su vida. Pero entonces Mateo logra algo que es maravilloso, o sea, sintetizar la ley de Dios, lo que nos está ordenando desde la libertad de Jesús y que las personas se sientan felices. Maravilloso, porque hay un problema grave. Podemos volvernos tan moralizantes que entonces la ley para nosotros es tan rígida que a veces hay personas que hasta llegan a enfermarse por eso. Llegan a no encontrar el acceso a Dios, que era lo que Jesús quería verdaderamente, que los que se sienten pecadores se sintieran libres en Jesús, amados por Dios, que los recibe llenos de misericordia. Pero nos podemos ir hasta el otro punto, en donde podemos subjetivar la ley y creer que todo es permitido. Ustedes ven cómo Mateo logra sintetizar las dos tendencias, ni volverse judaizante, o sea, no volverse judío, porque en realidad lo importante es ser cristiano, pero no volverse tan libre que se nos olvide todo. No, la ley está grabada en nuestro corazón para que lleguemos a ser dichosos, felices, como empieza el Sermón del Monte. Y para que la norma, pues para ser felices, cuando uno cumple la ley, simplemente lo que está haciendo es feliz. Cojamos el ejemplo de la infidelidad. Cuando usted no está cumpliendo esa norma, lo que usted se está ganando es la amargura, la intranquilidad. Usted no está siendo feliz. La norma lo que busca es que seamos felices. Y al cumplir esa norma, estamos siendo por ahí derecho agradables a Dios. Si nosotros queremos la verdadera felicidad y estar en sintonía con Dios, simplemente lo que tenemos que hacer es pensar en esa norma, y en esa norma no tan rígida como la seguían los fariseos, sino siendo un poquito más allá,
como lo que siempre nos pretendió enseñar es Jesús. No vine a abolir la ley y los profetas, sino a perfeccionarlo. Jesús, cuando vino, no vino a echar por tierra todo ese patrimonio que tenemos del Antiguo Testamento. Por el contrario, vino a volverlo más amoroso para que aprendamos a vivir en la justicia, para que seamos unos mejores cristianos que vamos a vivir en la fraternidad y en la justicia. Hablemos de la ley y del amor, porque eso nos va a ayudar a acercarnos a lo que Jesús nos está invitando a hacer. Una ley mayor, una ley excesiva, una ley que no conoce límites porque es a partir del amor. Esa es la de Dios. Dios nos ama sin límites. Bueno, entonces hablemos de casos que nosotros podemos de pronto conocer porque los hemos vivido. Tú le eres fiel a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. O tal vez le eres fiel porque el amor tan grande que le tienes te invita a eso, a serle fiel, a respetarlo. Esa es la ley a la que nos está invitando Jesús. No es, dice en Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 20, si ustedes no tienen o si ustedes no comprenden una ley mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Veamos de qué se trata. Los escribas, ellos son los que escriben la ley. Los fariseos, los que la cumplen. Aquí en este texto está diciendo, no basta cumplir o conocer la ley. No, no es solamente eso. Lo que nosotros tenemos que comprender es el cumplir con la ley, pero desde el corazón, porque nos parecemos a Dios, porque somos sus hijos, porque la ley nace desde adentro, desde el conocimiento de Dios. Porque claro, si no amas, la ley es letra muerta. Puede invitarte incluso a la transgresión. Si tú amas, la ley la cumples de una manera fácil. Es absolutamente fácil porque está grabada en tu corazón. No representa para ti una orden externa. No, eso nace desde el sentimiento, desde lo que tú eres frente al otro. No tiene que ver con una ordenanza de alguien. No, tú mismo lo llevas y lo vives y lo sientes. Y ahí está el reino de los cielos. Claro, porque es que si nosotros no comprendemos eso, no comprendemos que no estamos en el reino. El reino de Dios es vivir en la presencia, en su presencia. Es vivir como si Él fuera nuestro centro y nuestro Señor. Por eso es que si no tenemos una justicia mayor que los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Tiene que ver con ese amor excesivo de Dios que no conoce límites. Este es Escrito para el Alma, un programa de televisión. Y hoy quisiera que se nos quedara en el corazón esta frase: la ley nace desde el corazón.